En mi casa es el renacimiento de primavera. En casa, a través de la ventana de la cocina, veo las enredaderas que ofrecen nuevos botes, follaje con un color renovado, como múltiples ramos pequeños de color rosa sobre un fondo verdoso. En mi casa hay múltiples ramos de flores. En mi patio, un enorme cerezo con flores blancas y una descendencia lista para hacerse cargo. Dos manzanos de diferente tamaño, uno maduro y el otro miniatura. Un presente crápapo decorativo de color rojo que sirve como dispensa para radias y para rosas. Un pequeño peral con flores blancas teñidas de rosa. Un vide experimental rústica que produce uvas verdes. Una rosa ragusa con rosa escarlata. Lilas azules con aromas agradables y pronunciados. Una enorme hortensia se apoya contra la cerca que conduce el vecino trasero. Una viglia con flores rojas en forma de campanas. En mi casa, también en el patio trasero, encontramos al forma de herba verde cada vez menos tierna, camas verdes sobre un fondo de herbas blanquecinas y cerca a cubierta de enredaderas silvestres en un color verde suave. Para mí, el jardín ocupa un espacio significativo que incluye tomates, pepinos ingleses, zanahorias, herbas y remolachas. Está enmarcado por piezas de madera en el fondo de la tierra. Se ha reducido de tamaño agregando flores perennes y altas. En mi casa, una hilera de plantas de arándanos se encuentra en el lado del campo y en el otro lado encontramos rhubarбos, grosellas, gadillas y grosellas negras, rodeadas de margaritas blancas, perennes y flores amarillas. En mi casa, la galería trasera se eleva como la casa y una escalera con una rampa conduce el patio enmarcado por enredaderas con uvas azules y rojas. La galería está rodeada por un macizo de flores. Descende y el comienzo de las vides de uva en cada lado. En mi casa, el patio delantero está delimitado por un nuevo seto privado cerca de la nueva
será instalada por la ciudad. En casa, colosales y azules enmarcarán parcialmente el frente de la casa. Un seto de cedro cubierto brindó brevidad. Él enmarca la galería. En mi casa, la entrada peatonal está rodeada por dos hileras de plantas de interior. Estas plantas aprovechan el sol durante todo el verano. En mi casa, la entrada en forma de U está rodeada de arbusto con follaje amarillento sostenido por taloro. En el costado de la casa, un gran abrito oculta parcialmente la chimenea cubierta de hidra. Dos parterres donde varios arbustos y flores adoran la decoración. En mi casa, el otro lado de la residencia está ocupado por la bomba de calor, la rosa veglia y el acceso lateral. En casa, desde la ventana travesera del segundo piso, admiro todo el patio trasero, jardín, arborales, frutales y decorativos, frutales y arbustos ornamentales, así como plantas ornamentales. Por otro lado, la ubicación, la disposición del patio tiene un aspecto claro, ventilado especialmente desde el llenado de la piscina enterrada. En mi casa, los pájaros, robin, mirlo, galinas, yarona, estornido, alegre azul y otros pájaros son bienvenidos a mi hogar. Las liebres, las ardillas grises y negras, los mamutos están muy presentes y mordisquean la lechuga, los frijoles del jardín en ocasiones. En casa, los aromas liberados por los árboles y arbustos, especialmente durante su floración, contribuyen a la calidad del entorno doméstico inmediato. ¿Cómo no apreciar un entorno tan personal y personalizado? También existe el placer de compartirlo con familiares y amigos virtuales, dependiendo de las circunstancias y los eventos. Así descrito sistémicamente, elemento por elemento, este entorno urbano podemos percibirlo con bastante calma, cuando en realidad estos elementos armonizan agradablemente porque se han desarrollado durante varios años. Mantener un hogar proporciona múltiples actividades físicas y culturales, especialmente durante este periodo de pandemia.